Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con el curso y esta vez vamos a estar hablando de un modelo de polinizador, planta y herbívoro. Vamos a estar haciendo el análisis de este modelo de tres especies, donde la, aunque podemos pensar que el herbívoro y la planta pues tienen una relación de consumo, el polinizador y la planta tienen una relación de mutualismo o de cooperación no facultativa, ¿no? De cooperación fuerte. Eh, y entonces el herbívoro y el polinizador heredan esta relación de alguna forma, ¿no? Eh, entonces vamos a plantear primero el modelo de planta y polinizador. Este, Vamos a estar siguiendo el artículo de Yang que vamos a mandarles dentro de un rato. Y el mismo Yang sigue un artículo de Soberoni del Río. Entonces vamos a plantear primero la parte de la relación entre polinizador y planta y luego plantearemos la relación de planta con herbívoro, ¿no? Y finalmente podremos ver qué pasa con el modelo de tres especies, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a continuar, vámonos al pizarrón y continuamos. Ok, entonces pues vamos planteando primero las ecuaciones y luego vemos hasta dónde podemos llegar, ¿no? Entonces, otra vez, este es un artículo del año 2000 eh, de SRJ Young. Eh, entonces en la revista de biología matemática, ¿no? Ahora, ok, pues vamos planteando primero esto es un modelo planta polinizador herbívoro, ¿no? Entonces vamos primero con la parte de planta polinizador. Eh, entonces X van a ser la población de polinizadores y Y va a ser la población de plantas. Eh, entonces, lo que vamos a tener es que la tasa de polinización es proporcional a la tasa de visita, ¿no? Esta es una hipótesis más o menos simplificadora en términos de que no tenemos
proporcionalidad respecto a la densidad de la planta, de la población de la planta, este, y podemos considerar que la tasa de visita pues es más o menos regular, ¿no? Es una hipótesis fuerte en términos de que pues eso se cumple nomás para cierto tipo de poblaciones de plantas a las que se puede uno referir como incompatibles, ¿no? Autoincompatibles. Pero bueno, entonces a lo que eh, aquí se considera que el polinizador eh, es una especie de forrajero, no porque consuma, sino en el sentido de que busca, ¿no? Se tiene el forrajeo tiene al menos dos etapas, ¿no? Una de búsqueda y la otra de regreso, ¿no? Entonces, están buscando y cuando encuentran la planta, este, regresan y avisan de alguna forma a la población que han encontrado y regresan a continuar, ¿no? Tienen como esas dos partes. Ok. Eh, Ahora, aquí hay otra simplificación, ¿no? Dicen el polinizador o la tasa de polinización es o sigue, ¿no? Una respuesta funcional de Holling tipo 2. Es decir, que la tasa de polinización, la tasa de visita tiene la forma una alfa por y sobre 1 más alfa beta y, ¿no? Aquí acuérdense que las y son plantas y la alfa este, es la tasa de búsqueda y la beta es el manejo de tiempo. Esta tasa de búsqueda es por individuo, no es per cápita, y esta beta es el manejo de tiempo por cada una de las veces que está en el ciclo de búsqueda, ¿no? Eh, Ahora, las plantas este, tienen una tasa de crecimiento o de nacimiento que es proporcional entonces a estos dos, ¿no? Entonces, como si ellos fueran los depredadores de esta interacción, ¿no? La K1 es una constante que se le llama de eficiencia. ¿De eficiencia de qué? Pues de esta parte de aquí que representa la tasa de visita, es decir, no siempre que visiten la planta van a acabar polinizando, sino con alguna constante que es menor que 1, pero mayor que 0, ¿no? Esto pues, es constante en promedio, ¿no? Pues también ahí hay una este, es una hipótesis más o menos fuerte.
Eh, por esta otra cámara. Pues no quiero prender la otra cámara, pero podemos continuar así. Eh, bueno, el... ¿qué nos habíamos quedado? Ajá. Entonces, es otra hipótesis fuerte que la tasa de polinización sea de esa forma, ¿no? Ahora, hay una tasa de retiro, ¿no? De que podemos pensar en la mortalidad de las plantas. Este, eh, y además, pues tenemos que pensar en las formas de alfa y beta, ¿no? La alfa, dicen, pues esto es lo más sencillo, es pensar que esto es como una sigma por una mu, donde la sigma es una probabilidad este, de, de encuentro, y la mu es cuánto, o una especie de recompensa energética, ¿no? Es decir, qué tanto, este, eh, qué tanto les beneficia, ¿no? Y la beta, también tenemos esta constante de recompensa y tenemos una tasa phi que lo que representa es la velocidad de extracción de néctar. ¿No? Entonces, esa es más o menos la forma. Eso, las gentes que hicieron este modelito, este artículo, lo retoman de otros dos trabajos, ¿no? Y entonces la población de... y la gamma va a ser una tasa de mortalidad ¿no? Y entonces la y punto se va a ver K1 sigma mu XY sobre 1 más sigma phi mu cuadrada y menos gamma y. Y los polinizadores pues, van a crecer como, como una logística. Ahorita esta K, la voy a poner acá abajo, es delta 1 menos lambda sobre B, donde la delta 1 este,
es la tasa de nacimientos máximo, B es es una constante de regulación, y la lambda, mm, no me acuerdo qué es lo que tiene la lambda, pero bueno. Entonces, crece en ausencia de los, eh, pero con esta acá pues va a estar decreciendo en realidad, ¿no? Y entonces, pues tenemos que meter el término de interacción acá arriba, que es K cuadrada, perdón, K2 sigma mu cuadrada XY 1 más sigma phi mu cuadrada Y. Esa K es una constante de transformación energética. Ok. Entonces este es nuestro modelo y tenemos un montón de parámetros, ¿no? Entonces, podría parecer sencillo, ¿no? Un término de interacción, un término de crecimiento, un término de interacción, un término de crecimiento, y en cierta medida se parece mucho a un depredador presa, pero tenemos un montón de parámetros que podría no ser tan sencillo de estimar, ¿no? Ok. Ahora, si se fijan, tenemos dos constantes distintas aquí antes del término de interacción, que quedamos que tenía una especie de respuesta funcional de tipo Holly, en términos de cómo es la interacción, ¿no? De cómo le afecta a a la a las distintas poblaciones esa interacción que están teniendo, ¿no? Eh, ok. Entonces, el primer resultado que reportan, voy a dejar tantito de ese lado el modelo. El primer resultado que reportan es que las soluciones de este sistema, que podemos ponerle estrellita, son no negativas y acotadas, ¿no? Digo, siempre que la condición inicial sea no negativa, ¿no? Eh, y eso siempre es importante porque nos garantiza que estamos hablando de un sistema que biológicamente pues, tiene algún sentido, ¿no? Ahora, eh, ¿cómo son los puntos de equilibrio? Pues vamos a tener el, el trivial, que siempre está ahí, y el E1, que tiene que ver con la K de capacidad de carga, ¿no? Y para lo que sigue, se va a hacer una función que depende de y, que va a ser igual a sigma mu y sobre 1 más sigma phi mu cuadrada y, ¿no? La respuesta funcional, ¿no? Entonces, la jacobiana en cualquier punto se ve como bk menos 2bx más k2 mu f en alguna y,
K2 mu F' en Y por X, K1 F de Y, y K1 F' en Y por X menos gamma, ¿no? Esa es la forma de la jacobiana. Entonces en el 0, en el D0, pues tenemos BK 0, 0 menos gamma, y en el E1 tenemos menos BK K2 mu F' en 0 por K, y 0 K1 F' en 0 K menos gamma. Este de aquí, haciendo las cuentas, pues nos da un punto silla que se ve más o menos claramente desde aquí, y este es estable si K1 F' por 0K es menor que gamma. Esta condición, ¿qué significa? En términos al menos del modelo, que la mu es menor que gamma sobre sigma K1 por K, ¿no? Entonces, si esto se cumple, el E1 es estable. Y si no, si la mu es más grande que gamma sobre sigma K1 por K, entonces E1 es un punto silla, y el subespacio estable o la variedad estable es el eje X, ¿no? Entonces, ahora quisiéramos saber si existe algún otro punto de equilibrio que sea distinto tanto de la ausencia de una de las especies o de la ausencia de las dos, ¿no? Es decir, que sea no trivial y que indique coexistencia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que igualar a cero estas dos, y ahora sí ya los voy a quitar. Y vamos a tener que buscamos el punto donde y es igual a x menos k sobre pi sigma mu cuadrada k menos x K2, perdón, sobre b pi. Y la x es, perdón, tenemos esta cosa, y además tenemos que la y es K1 de la otra ecuación, ¿no? La ecuación para y igual a 0, esto es de hacer x punto igual a 0, y de hacer y punto igual a 0, idénticamente 0, tenemos mu pi gamma menos 1 sobre sigma pi mu cuadrado, ¿no? Y juntamos las dos y tenemos sigma K1 mu x cuadrada menos sigma K1 mu por K más K2 sobre B phi x más gamma K2 B phi igual a 0, ¿no? Entonces es una polinomial de grado 2, y lo que queremos es restringir a que estos sean positivos, ¿no? Entonces la raíz positiva de esta cosa es un medio de K más K2 sobre B phi
más menos la raíz de k más k2 sobre b phi cuadrado menos 4 gamma k2 sobre b phi k1 sigma phi. ¿No? Y entonces queremos saber bajo qué condiciones esto nos va a dar algo interesante. Y la condición viene dada por el discriminante de esa polinomial. Y entonces lo que vamos a pedir es que mu sea mayor que 4 gamma k2 sobre b phi sigma k más k2 sobre b phi cuadrito. ¿No? Entonces esta es la condición para que exista esa cosa. Y vamos a hacer mu 0 igual a 4 gamma k2 sobre b phi k1 sigma k más k2 sobre b phi al cuadrado, y mu 1 va a ser gamma k1 k sigma, y lo que vamos a querer es comparar estas dos mu y queremos que mu 0 sea menor o igual que mu 1, y esto ocurre solo si k es igual a k2 sobre beta, ¿no? Esta es la capacidad de carga, y esta es el término que tiene que ver con qué tanto se beneficia la planta del polinizador. ¿No? Eso es lo que hay que excluir, y entonces queremos mu mayor que mu 0. Entonces, si mu es mayor que mu 0, existen dos soluciones, digamos x1 estrellita y x2 estrellita, positivas, tales que x1 estrella, digamos que va por debajo de x2 estrella, ¿no? Y lo que necesitamos también es que para que exista un, digamos, de 2, que consista de xy estrellita, y estrellita, tiene que ocurrir que la xy estrellita sobrepase la capacidad de carga, ¿no? Hacemos a igual a 1/2 por esta cosa de acá, ¿no? K más K2 sobre B phi cuadrado menos 4 gamma K2 B phi K1 mu sigma, y lo que estamos buscando es
construir la x1 estrella y la x2 estrella, ¿no? Entonces la x1, ¿quién va a ser? Pues va a ser x0 menos a, y la x2 x0 más a. ¿No? Vamos a mover las condiciones iniciales. La x0, ¿quién va a ser? Es un medio de k más k2 b, sí. Aquí x2 estrella es mayor que k si solo si a es mayor que un medio de k menos k2 sobre b phi. Y x1 es mayor que k y solo si menos a es mayor que esto mismo, ¿no? Entonces lo que necesitamos es que la k sobrepase a k2 sobre b phi, y entonces y esto si solo si mu es mayor que mu 1. Y lo que vamos a tener finalmente es que no esta, sino la x0 estrella y y0 estrella va a ser la el único otro punto de solución de equilibrio que existe, ¿no? Entonces tenemos el siguiente comportamiento, ¿no? De acuerdo con los parámetros, vamos a tener que si mu es menor que mu 0, tenemos únicamente dos soluciones de equilibrio, que son la E0 y la E1. Si tenemos que U alcanza el umbral del E0, entonces vamos a tener dos casos. Si K es más chico que K2 sobre B phi, entonces tenemos de todas formas dos puntos, pero aquí el E1 pierde estabilidad. Y si K es más grande que K2 sobre B phi, entonces tenemos el punto E2, ¿no? Sale un punto, hay una bifurcación. El otro caso es cuando mu está entre mu 0 y mu 1. En este caso también lo dividimos en dos, y tenemos que si la K sobrepasa K2 sobre B phi, otra vez tenemos nada más E0 y E1, ¿no? Como puntos fijos, ¿no? Como soluciones estacionarias. Y si K es más chico que K2 sobre B phi, entonces tenemos cuatro puntos posibles. Tenemos uno que le vamos a llamar el E2,1 y el E2,2. Una nueva bifurcación. Y luego, cuando mu 1 es menor que mu, nos quedamos con 3, que son E0, E1 y el que le vamos a llamar E2,2. Y ahí depende del amor, ¿no? Ok. Tiene C22, pues no va a ser otro que X2, Y2 estrella, y el E21
es el X1 estrella y Y1 estrella, ¿no? Son los posibles puntos de equilibrio en estos casos que estamos señalando de este lado, ¿no? Ok. Ahora, en este caso, el E0 es punto silla. Las soluciones se alejan en el cuadrante positivo y se acercan al E1, ¿no? En, en, en este caso, para esta condición, también tenemos que se alejan de E0 y se acercan a E1. Pero, aquí E1 sigue siendo un atractor al menos local, pero de E2 no podemos decir mucho porque es un punto no hiperbólico. Con uno de sus valores propios asociados igual a 0. ¿No? Ok. Ahora, para esta condición intermedia, aquí tenemos otra vez que el E1 es atractor. Aquí y son inestables y estos dos son atractores locales y entonces ahí van a, o sea, tienen dos opciones, o se van hacia uno o se van hacia el otro, ¿no? Es decir, tenemos dos posibilidades, o persiste nada más una de las poblaciones o persisten las dos. Y en el último caso, estos dos son inestables y este es estable, ¿no? Que este es un poco lo que se está persiguiendo, ¿no? Que persistan las dos poblaciones. Entonces, el escenario que más le conviene a las plantas, pues es este. Ahora, ¿cómo se introduce la ecuación para el herbívoro? Pues el herbívoro es una especie de depredador, ¿no? Igual va a seguir una respuesta funcional de Holling de tipo 2 y le vamos a llamar Z de T a la población de herbívoros. La Z va a cambiar como un parámetro M2 A más Y y va a tener tasa de mortalidad de y lo que se va a tener es que la M2 va a ser siempre menor o igual que la M1, ¿no? La tasa de crecimiento de los herbívoros. Y entonces el sistema completo es Bx K menos X y aquí vamos a meter una G de Z porque la presencia de los herbívoros asusta al polinizador, ¿no? Entonces la G vamos a pedirle que sea de clase C1 donde le toca, que la G en 0 sea igual a 1, ¿no? Va a ser una función que sature y
G de Z positiva, ¿no? Es lo único que se le pide. Entonces, G de Z positiva, pero es decreciente, ¿no? La G' de Z es menor que 0. Ya. Entonces, el polinizador se va a ver afectado negativamente por la presencia de los polinizadores, y el resto de la primera expresión sigue siendo de la misma forma que antes, ¿no? Para las plantas, pues vamos a tener este término negativo, ¿no? Sobre 1 más pi sigma mu cuadrada y menos la gamma y menos m1 y z sobre a más y z punto es m2 y z menos delta z sobre a más y las condiciones iniciales pues estamos pidiendo que todas sean positivas, ¿no? Y otra vez se prueba que esto pues tiene si las condiciones iniciales son mayores que 0, son no negativas, entonces las soluciones también van a ser no negativas y van a estar acotadas, ¿no? Ahora, ¿cómo son los puntos de equilibrio? Vamos a tener otra vez el trivial, y donde se alcanza la densidad máxima de plantas, ¿no? De polinizadores, perdón, ¿no? Y aquí vamos a tener que E1 es estable y mu es menor que mu 0, ¿no? Otra vez con las mismas mu. Y vamos a tener otros puntos de equilibrio. Vamos a tener vamos a llamarle E3, y va a depender de G, ¿no? Y esto se va a llamar XG barra, YG barra y ZG barra. Ok. Ahora, este es estable si eso pasa, pero es globalmente estable, globalmente asintóticamente estable, si igual, ¿no? Mu es menor que mu 0 y K es más grande que K2 sobre G, ¿no? Ahora, ¿cuándo existe esta cosa de aquí? Eso lo tenemos con el último resultado que viene en este artículo, que es cuando mu es más grande que mu 0, entonces, que mu 1, perdón, lo primero es que el sistema cual doble estrellita, el sistema doble estrellita es persistente en el sentido de que platicamos la vez pasada,
si H de Y2 estrella es más grande que delta sobre M2. Y el punto de equilibrio representado por los X2 estrella, Y2 estrella y que no haya herbívoros es globalmente asintóticamente estable si H de Y2 estrella es menor que delta sobre M2, ¿no? Entonces, ese mismo punto va a ser estable en ese sentido, ¿no? Ok. También, si consideramos que no haya herbívoros, el Y0, X0, Y0, pues va a ser inestable en el mismo caso que vimos antes. Y solo podemos garantizar la existencia de la persistencia en uno de los casos, ¿no? Bueno, lo dejamos en este resultado y les queda como un posible buen reto revisar o releer el artículo completo de Ludwig, ahora metiendo la población de árboles, ¿no? No nada más cómo prolifera la población de bichos, sino cómo prolifera la población de aves que las están depredando y los árboles que ellos mismos están depredando, ¿no? Son tres. Entonces, y es una especie de cadena trófica, ¿no? Los bichos se alimentan del árbol, ¿no? Crecen además en el árbol y con la densidad del árbol. Los pájaros depredan a los bichos en su estado larvario, y entonces ahí hay una cadenita, ¿no? Sin embargo, la manera en que depredan los pájaros no es una ley de acción de masas, no sigue una de las respuestas funcionales de Foley, y la manera en que los bichos depredan el árbol sigue otro tipo de respuesta de Foley, ¿no? Entonces ahí es algo parecido a lo que acabamos de hacer, pero con el modelito de luz, ¿no? Entonces la dejamos ahí. Ahora hay que discutir algo más sobre esta interacción de herbívoros, ¿no? Hasta aquí, ¿qué estamos considerando? Pues uno, que los herbívoros de alguna manera están forrajeando las plantas, ¿no? Y la segunda, que los eh, que los polinizadores están casi por cualquier lado buscando, ¿no? Este término de acá, buscando con cierto, con cierta cosa como de acierto y error, ¿no? Y nos mete en un problema, ¿no? Porque lo que quisiera empezar a revisar es que nos interesa, al menos en los forrajeros, nos interesa mucho cómo son los patrones de movilidad de las poblaciones de estos bichos. Entonces decíamos, ¿no? Que los forrajeros tienen como dos ciclos. Uno donde van a buscar, encuentran y regresan con el alimento, ¿no? Ese camino de regreso les enseña a los otros bichos cómo, de alguna manera, ¿no? Los mecanismos son varios,
pero de alguna manera enseña cómo regresar sobre los mismos pasos. Ahora, cómo se mueven los forrajeros, este, no es aleatorio, ¿no? No es aleatorio, pero tampoco hay un conocimiento completo del terreno, ¿no? Es decir, no saben a priori dónde hay la mayor densidad de comida. Entonces, no hay, por ejemplo, una difusión piqueana. Es decir, no hay una difusión hacia la región del espacio donde hay mayor concentración de alimento. Eso no hay. Tampoco están al azar, no son caminantes brownianos. Entonces, ¿qué son? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo podemos modelar su movimiento? Y una propuesta que se hizo hace tiempo y que ha dado para muchas discusiones y mucho trabajo es que podríamos modelar el movimiento de los forrajeros con un vuelo de leche, que es otro tipo de caminata aleatoria que vamos a abordar la siguiente sesión, ¿no? Entonces empezamos con movilidad, vemos un poco sobre vuelos de Levy y podríamos acercarnos a cómo se mueven cierto tipo de bichos o a cómo se mueven aquellos que se mueven individualmente. Pero ¿qué pasa con los que se mueven en grupo? ¿Qué pasa con los que forman parvadas? O como los peces que estábamos viendo hace rato en el fondo de pantalla, ¿no? ¿Cómo modelamos eso? Hay la posibilidad de que con una cantidad suficientemente grande y con cierto proceso parecido al de Levy, podamos construir este tipo de movimiento agregado. Y la otra es la propuesta de Reynolds, que se llama Boy, y que nos va a dar pie a empezar a platicar sobre modelación basada en imágenes. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión y vamos a continuar hablando sobre estos temas. Dejamos un poco la interacción vista sin espacialidad y nos vamos a perseguir patrones espaciales. Nos vemos en la siguiente sesión. My mom was a tailor. She saw my new blue jeans. My father was a gambler down New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk.